Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Y ahora lo que vamos a compartir en minutos nada más con todos ustedes, la lectura de este artículo interesante publicado en El Mundo de Mañana, titulado La realidad del aborto. El aborto es uno de los temas más contenciosos en nuestra generación, pero los hechos son claros y provienen de fuentes que a veces sorprenden. Sin embargo, en la raíz de todo ese rencor y debate hay ciertas verdades innegables. Te la vamos a contar en minutos nada más. Aquí, desde Radio Cultura, nuestra estación radio digital. Bien amigos, vamos a comenzar a desarrollar el tema de la revista El Mundo de Mañana. Y dice la realidad del aborto. El aborto es uno de los temas más contenciosos de nuestra generación, pero los hechos son claros y provienen de fuentes que a veces sorprenden. Sin embargo, en la raíz de todo este rencor y debate hay ciertas verdades innegables. Por Gerald Weston. Los hijos y los nietos son una bendición de Dios. Quien lo dude, pregunte a alguien que haya vivido ese primer momento después del parto. Cuando se cuentan los deditos de las manos y los pies, pregúnteme a mí, porque pertenezco a esa generación y a esa categoría. Mi esposa y yo llevamos casi 49 años de casado. Deseábamos tener hijos, pero a veces la vida no resulta como uno lo ha planeado. Hay quienes, por el contrario, ven en los hijos una carga indeseada que debe evitarse a toda costa, aunque esto signifique optar por el aborto. Si hay algún tema que muchos políticos desean evadir, es el del aborto.
En este asunto todos salen perdiendo, porque al apoyar a alguno de los dos lados, alejan a los votantes que aprueban lo contrario. El tema es contencioso y las emociones profundas de ambos lados, pero el aborto no debe ser cuestión de votos. Es un asunto de vida o muerte, y un tema doloroso para muchas mujeres que han llegado a lamentar una decisión que tomaron en la juventud, presionadas por factores externos, temor al futuro y dificultad para resolver un problema que no parecía tener salida fácil. Lo que se presenta como una buena solución a la edad de 17 años, quizá no sea lo mismo a los 37. Y por difícil que sea creerlo, a los 17 años la edad de 37 llegará. Y para un buen número de ellas, los sentimientos de pesar terminan por salir a flote. Antes de proseguir con la lectura, permítame asegurarles que el objeto de este artículo en El Mundo de Mañana no es de condenar, sino instruir y ayudar. El aborto ha sido causa de mucho remordimiento, no solo para mujeres que se han sometido a este, sino también, como veremos, para algunas personas que lo han promovido y practicado. Aunque no escribimos con el fin de condenar, eso no significa que descartemos el bien del mal, y el bien y el mal existen, y un día todos tendremos que responder por las decisiones que tomemos. Este tema continúa siendo tan contencioso como lo fue hace 40 años y afecta a más mujeres y hombres en todo el mundo. En 1967, la ley del aborto en el Reino Unido legalizó el aborto de fetos menores de 24 semanas. Los Estados Unidos lo hizo legal mediante decisión del Tribunal Supremo en el caso de Roe contra Wade en 1973. Y el aborto se hizo legal en Canadá en 1988, cuando el Tribunal Supremo revocó una ley que lo había prohibido hasta hacía casi 100 años. Muchos países en todo el mundo han tomado decisiones análogas. Hay países donde se valora a los niños, pero se desechan a las niñas. ¿Acaso es esto apoyar el derecho de la mujer a elegir por sí misma? El aborto continúa debatiéndose acaloradamente en muchos países, pese a leyes que permiten poner fin a la vida de un niño antes de nacer. Los hechos. Los grupos opuestos al aborto suelen figurar en los medios de difusión como fanáticos religiosos o manifestantes airados vociferando su protesta en el rostro de los otros. Esto es apenas verdad. A juzgar por este informe se diría que la abrumadora mayoría de las personas consideran moralmente aceptable terminar con la vida de un niño antes de nacer, pero ¿es así? No. Por ejemplo, la siguiente cita presenta datos que sin duda serán sorpresa para muchos y de una fuente que quizás sorprenda aún más. La periodista y comentarista Kristen Power, de la televisión, que se describe a sí misma como liberal y que respalda la mayor parte de las causas liberales, hizo la siguiente afirmación. Vale la pena señalar que si bien los administradores universitarios y grupos de gobierno estudiantil parecen acoger la agenda de los derechos al aborto, no debe suponerse lo mismo respecto de todos los estudiantes universitarios. Una encuesta de Reuters para la cadena radial NPR encontró entre los estadounidenses menores de 35 años que el 65% creían que hacerse un aborto estaba mal. Según este porcentaje más alto entre los diferentes grupos clasificados según la edad, la cifra fue de 57% para personas entre la edad de 35 a 64 y 60,9% para los mayores de 64 años. Según los resultados de esta respetada entidad encuestadora, comisionada por una cadena radial de tendencia liberal, casi 2/3 de los millennials consideran que es malo hacerse un aborto. Luego Powen cita los resultados de lo que ella, como liberal, describe como una entidad encuestadora cuyos resultados
pueden tener un ligero sesgo, aunque las cifras en sí difieren mucho, no dejan de causar sorpresa por el apoyo que muestran hacia los grupos pro vida. El Instituto Público de Investigación Religiosa informó que los millennials tienen sentimientos encontrados respecto a la moralidad del aborto. Algo así como el 50% dicen que no les parece moralmente aceptable hacerse un aborto. Personalmente investigué los datos de varias encuestas. Las encuestas varían de país en país, de mes en mes, de año en año, y lo que es más importante, varían en la forma de cómo cada entidad plantea las preguntas del sondeo. Seamos específicos. Posiblemente las personas jóvenes entienden mejor que las generaciones anteriores lo que ocurre dentro del vientre materno. Y por eso, según varios sondeos, la mayoría se oponen al aborto. El Baby Center es un sitio en la red popular en el Reino Unido que guía a las personas semana a semana por todo el proceso, describiendo al niño en cada etapa. Esto es lo que dice a las 10 semanas. Ahora tu bebé es oficialmente un feto. Está listo para crecer y su tamaño aumenta a más del doble en las próximas 3 semanas. Ya está tragando y pateando, y todos sus órganos principales están completamente desarrollados. También están apareciendo detalles más pequeños, como las uñas y una pelusa en la cabeza. Empiezan a verse los órganos sexuales de tu bebé. El ultrasonido para fechado que te harán pronto quizás te diga si vas a tener un niño o una niña. Es interesante señalar que cuando se desea tenerlo, se le dice un bebé. Pero cuando no se desea, se describe como una masa de tejido no viable, un producto de la concepción o un coágulo sanguíneo. En minutos seguimos con más de este tema apasionante que se va a tratar en el Senado argentino en el día de mañana. Pero ahora te vamos a contar cómo empezó todo esto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo empezó la moderna industria del aborto? La respuesta puede sorprender. Dos individuos, el doctor Bernard Johnson y Lauren Lather, ambos fallecidos, fueron los cofundadores de NARAL, uno de los primeros grupos a favor del derecho a decidir, que convencieron al público la idea del aborto sobre pedido. Es interesante señalar que los dos fundadores de NARAL eran varones. Fueron ellos los que se idearon los lemas libertad de decidir y la mujer debe tener control sobre su propio cuerpo. Con ayuda de la feminista Betty Friedan, elaboraron la estrategia para difundir su causa. En un artículo que contiene sus confesiones publicado por Católica Educación Research Center, Natson explicó 3 tácticas que emplearon. La primera fue catar a los medios de comunicación, sabiendo que si se hiciera un sondeo verdadero seríamos completamente derrotados. Sencillamente fabricaron los resultados de sondeos ficticios. Anunciaron a los medios que habíamos hecho los sondeos y que el 60% de los estadounidenses estaban a favor del aborto permisivo. Esta es la táctica de la mentira que mediante su difusión termina haciéndose realidad. A la gente no le gusta ser minoría. Despertamos suficiente respaldo para vender nuestro programa de aborto permisivo, mintiendo sobre el número de abortos ilegales que se realizan anualmente en los Estados Unidos. La cifra real era cercana a 100.000, pero lo que nosotros dábamos continuamente a los medios de difusión era 1 millón. La repetición frecuente de una gran mentira convence al público. El número de mujeres que morían por abortos ilegales era entre 200 y 250 anualmente.
La cifra que nosotros dábamos continuamente a los medios eran 10.000. Knudson dijo que la segunda táctica fue jugar con el catolicismo y las iglesias evangélicas. En términos sencillos, se trataba de enfrentar a los laicos católicos con la jerarquía de su iglesia, presentándolos como desconocedores del mundo real. También aislaría sutilmente en la mente de muchos a la iglesia como la única fuerza opositora. La tercera táctica clave que describió fue la denigración y supresión de toda evidencia científica de que la vida comienza en el momento de la concepción. Como escribió Knudson en sus confesiones, una táctica pro aborto preferida es insistir en que es imposible definir cuándo comienza la vida, que es una cuestión teológica o moral o filosófica, todo menos científica. La fetología, estudio del feto en el vientre, hace innegable que la vida empieza en el momento de la concepción y requiere toda la protección y garantía que tenemos todos. Prosiguió diciendo, como científico no creo, sino sé que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Algunos se preguntarán con razón, ¿por qué Samson reconocería tal cosa? A veces la verdad es una extraña que la ficción. Samson, a quien Kupelian llama lo más cercano a ser el individuo que comenzó todo para el movimiento en favor del derecho de decidir, cambió de bando, pero solo después de que su clínica había realizado 75.000 abortos, 5.000 de ellos por su propia mano y otros 10.000 supervisados personalmente por él. Declaró, estas son buenas credenciales para hablar sobre el tema del aborto. El despertar de Johansson ocurrió después de renunciar a su clínica y pasar al cargo de jefe de servicio de obstetricia en el hospital St. Luke's en la ciudad de Nueva York, un centro de enseñanza para la Universidad de Columbia. Fue allí donde conoció una serie de nuevas tecnologías que le permitían ver dentro del vientre en mayor detalle. En sus propias palabras, este fue el resultado de su experiencia en el hospital. Como resultado de toda esta tecnología, de observar a este bebé, examinarlo, investigarlo, observar sus funciones metabólicas, viéndolo orinar, tragar, moverse y dormir, verlo soñar, lo que se veía con ultrasonido en los rápidos movimientos oculares, tratarlo, operarlo, finalmente llegué a la convicción de que este era mi paciente, era una persona. Kupelian, página 192-193, si usted quiere investigarlo. Y tal como él señala sin ambages, no tenía absolutamente nada que ver con religión, tenía que ver con realidades, producto de un video que ha causado infinidad de problemas para el movimiento pro aborto. Búsquelo en internet, se llama El Grito Silencioso. Penetra al interior del vientre y muestra cómo reacciona un feto de 12 semanas cuando lo van desmembrando en un aborto. Elimina las anteojeras de la fantasía, revelando lo que realmente es un aborto, matar una vida humana. La transformación de Knudson fue extraordinaria. El Dr. Knudson, pionero y figura clave en la industria del aborto, dio una vuelta de 180 grados y no ahorró palabras en su video. Nombró algunas de las organizaciones más conocidas, incluida la que él contribuyó a fundar, y las acusó de una conspiración de silencio constante para mantener a las mujeres a oscuras con respecto a la verdadera naturaleza del aborto. Prosiguió, desafío a todos los proveedores de abortos a que muestren este video en tiempo real, o uno semejante, a toda mujer antes que ella consienta en hacerse un aborto. El Grito Silencioso, video en línea desde el 27 de enero del 2012. Varias autoridades han diputado si el video presenta fielmente lo que ocurre dentro de un verdadero aborto a las 12 semanas, acusando a Knudson de manipular el video en varios modos, por ejemplo, acelerándolo para hacer parecer que el bebé esté agitado por los instrumentos del abortista. Unos argumentan que un bebé no siente dolor a las 12 semanas, otros están en desacuerdo con que el narrador lo llame un bebé en vez de un feto, pero esto es lo que, más allá de discusión, el Dr. Knudson estuvo a la vanguardia del movimiento en defensa del aborto. Fue tan responsable como cualquier otro por el punto en que nos encontramos al respecto.
Fue un principal vendedor del aborto permisivo, pero luego lo llevó a lamentar profundamente sus acciones. Nos dice que cambió su parecer al trabajar en obstetricia, y si bien deja en claro que no fue la religión lo que lo llevó a tal decisión, los años que siguieron pusieron de relieve su enorme sentimiento de culpabilidad. El hecho de llamarlo un feto o un bebé no altera lo que se ve claramente como un pequeño ser humano a las 12 semanas. Los términos empleados revelan mucho más sobre quién lo dice que sobre el bebé con el que tratan. Bebé si se desea, feto si no se lo desea. Norma McCormick escribió La última gota en el libro Conquistada por el amor, que escribió junto a Gary Thomas cuando trabajaba contestando llamadas telefónicas de Operación Rescate. Observé un revelador póster y la verdad fue demasiado para ella. En su libro explica: el póster mostraba el desarrollo fetal básico desde la concepción hasta el parto. Empecé a mirar los rostros de los bebés allí representados y los ojos de los niños me conmovieron. El progreso era tan obvio, la mirada era tan dulce. Me causaba dolor en el corazón el solo mirar a esos niños sin nacer. Sin saber cómo, de nuevo estaba bañada en lágrimas y me quedé allí de pie. Por fin comprendí. Norma, me dije, tienen razón. Llevaba años trabajando con mujeres embarazadas. Yo mismo había pasado por 3 embarazos y partos. Debía saberlo, pero algo en ese póster me dejó sin aliento. No podía borrar la imagen de aquel embrión de 10 semanas y me dije, es un bebé. Es como si me hubieran quitado las anteojeras y de pronto comprendí la verdad. Es un niño. Me sentía anonadada. Tenía que hacer frente a la horrible realidad. El aborto no era cuestión de producto de concesión. No era cuestión de no tener el periodo. Se trataba de asesinar a un niño en el vientre de su madre. Todos esos años había estado en el error. Al final ese documento estaba en el error. Al trabajar en una clínica de abortos estaba en el error. Nada de primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. El aborto en cualquier momento que se practicara era malo. Eso era claro, dolorosamente claro. De la revista El Mundo de Mañana, la realidad del aborto. Estimados amigos, no sé cuál es su posición, qué es lo que usted piensa. Es un tema debatible, muy interesante, pero yo estoy convencido, como cristiano evangélico que soy, evangelista de Misión Nueva Vida, que la vida comienza en la concepción. Que Dios le bendiga, que este informe que le hemos brindado, usted lo tome para bien, lo analice, lo piense y lo comparta comentándolo. Muchas gracias, que Dios le bendiga ricamente.